Bien, chicos, ¿cómo están? Buenas noches. ¿Se me escucha? ¿Me confirman, por favor, si están viendo la diapositiva también? Sí lo vemos, Miss. Buenas noches. Ya, muy bien, buenas noches, chicos. Bueno, antes de todo, les había mencionado que el día de hoy iban a rendir lo que es su evaluación, pero quiero juntarlo para el día sábado para que puedan dar ambos grupos, o sea, ustedes y los otros compañeros también del grupo sábado. Entonces el examen lo estarían dando el día sábado, ¿ya? Para no, Sí, está bien, Miss, está bien. ya. Bien, entonces vamos a comenzar con el tema de hoy. El día de hoy vamos a hablar de lo que es trauma torácico. Ya vamos a hablar ahora todo lo que es un poco más específico, ¿no? En la anterior hablamos trauma vertebral, la anterior fue trauma en cabeza. Ahora vamos a hablar de trauma torácico y así vamos a ir hablando ya de lo que es abdominal, extremidades y todo ello. Bien, entonces lo que es el trauma torácico, pues tal como otros tipos de lesiones también, esto va a ser el resultado de unos mecanismos que son contusos o son penetrantes. Ya, esas dos palabritas ya nosotros lo conocemos. Lo que son las lesiones contusas y lo que son las lesiones penetrantes. Bien, entonces, una fuerza contusa que es aplicada en la caja torácica, es decir, una fuerza como por ejemplo cuando se tiene un choque de vehículos automotores o cuando es una persona, una víctima que ha caído de una cierta altura, cuando tiene golpes, aplastamientos y todo ello, en lo que es pues eh, en lo que es tórax, ¿ya? Esto generalmente va a causar una pérdida de continuidad de la anatomía. ¿A qué me refiero con eso? Que va a provocar fracturas, va a provocar desgarros, ¿ya? Todo lo que pierde una forma normal se le dice pérdida de continuidad. Entonces, sabemos cómo son la forma de las costillas cuando existe este tipo de caídas, de golpes, este tipo de lesiones, pues se dañan, se rompen, se fracturan, ¿no? Entonces, a eso nos referimos. Generalmente es lo que va a ocurrir en este tipo de casos. Así como también pues va a ocurrir cambios en la fisiología normal de los órganos. Hay que saber que a nivel torácico, los dos procesos fisiológicos más importantes es con respecto a la respiración y a la circulación, porque la caja torácica, como bien sabemos, protege sobre todo lo que son pulmones y lo que es corazón. Entonces, cuando se daña esta caja torácica, también se daña la función de estos dos sistemas, por decirlo así, ¿ya? Entonces, de igual manera, ¿no? Ahí estamos hablando de las lesiones que son contusas, pero también existen lesiones penetrantes. Puede ser por un arma de fuego, una bala que atraviesa la caja torácica, esa bala que puede atravesar los órganos. Podemos hablar de un cuchillo, de unos objetos, en aquellos accidentes automovilísticos, por ejemplo, ocurren casos en que los fierros, ¿no? Se incrustan o en una caída de repente, qué sé yo. Entonces, se tiene esos dos tipos de mecanismos de lesiones. Bien, ahora, estas lesiones torácicas pueden llegar a ser muy letales para nuestro paciente, ¿ya? Puede provocar la muerte. Em, a ver, creo que no está. ¿Se está viendo la diapositiva? Mm, Sí, ahorita está en una imagen. ya, está bien entonces. Bien. Entonces, como iba diciendo, ¿no? Estas lesiones van a llegar a ser letales en alguno de los casos. Si es que nosotros no detectamos a tiempo este tipo de lesiones que ocurren, ¿no? Si no lo tratamos de manera apropiada, esta persona puede morir. ¿Por qué? Puede morir, pues,
No tanto por la fractura, como bien sabemos, la fractura nunca va a generar la muerte rápida, a menos que sea una fractura expuesta, que haya una hemorragia sanguinante, pero sobre todo en este tipo de casos, cuando existen fracturas puede haber perforamiento de pulmones, ¿no? Se puede perforar el corazón. Entonces, como ya no está funcionando de manera adecuada lo que es el aparato respiratorio y el aparato circulatorio, pues esta persona no tiende a respirar de una manera adecuada, por ende no proporciona suficiente oxígeno a la sangre y a todos los órganos. Entonces, cuando nosotros no respiramos de manera adecuada, no aportamos oxígeno a nuestro organismo y del mismo modo hacemos a que haya más acumulación de dióxido de carbono. Y eso también es un problema para nuestro cuerpo porque nuestras células funcionan con oxígeno, ¿ya? Entonces, como parte de anatomía, el tórax pues tiene como una forma de un cilindro, ¿no? Como una característica cilíndrica, que es hueco, está formado por lo que son estructuras óseas que vendrían a ser las costillas, y todo esto está recubierto por músculo, ¿no? Es decir, nuestras costillas, nuestro hueso está recubierto por músculo, y ya después viene lo que es nuestra piel, ¿no? Entonces, tenemos ahí nuestros pares de costillas, por aquí, ¿ya? Entonces, tenemos aquí más o menos 12 pares de costillas, ¿verdad? Y pues lo que hacen esto generalmente es que nos provee una gran protección a los órganos que ya he ido mencionando, ¿ya? Entonces, en la parte superior protege lo que es pulmones, lo que es corazón, en la parte baja también protege generalmente lo que es hígado, vaso y parte del estómago, ¿no? Entonces, la función principal de nuestro tórax, de nuestra caja torácica, vendría a ser lo que es la respiración. Un momentito, por favor. Un momentito. Mm, A ver, ya, continuamos entonces. Bien, entonces como iba diciendo, ¿no? La función principal de nuestro tórax, de nuestra caja torácica, es sobre todo la protección. Estas costillas están recubiertas por músculo que también protegen a las mismas costillas. Bien, ahora, en lo que es a nivel pleural, ya a nivel aquí pues de lo que es el sistema respiratorio, lo que son pulmones, se tiene aquí que el pulmón está recubierto por una membrana, ¿ya? Está recubierto por una membrana. Entre el pulmón y la membrana tenemos un pequeño espacio que vendría a ser el espacio pleural. Ahora, cuando ocurre algún tipo de daño, por ejemplo, una lesión penetrante, ¿no? Una lesión penetrante, algo que dañe esta membrana, hace a que este espacio pleural se pueda llenar bien de aire o se puede llenar de sangre. Entonces, imagínate que si este espacio pleural se empieza a llenar de esa sustancia, hace a que este espacio que tiene el pulmón sea más corto, por decir, ejerce cierta presión, va empujando porque se va llenando de aire, se va llenando de sangre. Entonces, este pulmón que ocupa todo este espacio
va a tener menos espacio porque ya va a estar ocupado por aire o por sangre. Entonces, este pulmón no va a tener una función normal. Y generalmente eso es lo que en muchos casos va a provocar la muerte de nuestro paciente. ¿Ya? A ver, en cuanto a la fisiología, todo lo que es fisiología es lo normal. Y cuando hablamos de fisiopatología, ya hablamos de lo que ocurre pues de una manera anormal, ¿no? O sea, fácil. Fisiología, lo que ocurre anormal en nuestro organismo, como ocurre todo de manera correcta, y la fisiopatología es lo que ya está, pues como su nombre lo dice, patológico, ¿no? Ahora, con respecto a la fisiología, vamos a hablar de dos componentes, ¿no? Em, como lo mencionaba al principio, cuando existe daño, cuando existe lesión a nivel del tórax, se tiene mayor probabilidad de que esté comprometido lo que es el sistema respiratorio y lo que es la circulación. Entonces, estos dos procesos siempre tienen que funcionar de manera correcta y la respiración con la circulación siempre trabajan en combinación del uno con el otro. ¿Ya? Para que exista una buena circulación, primero tiene que haber una buena respiración, porque cuando nosotros respiramos es donde nosotros em, adquirimos, por decir así, el oxígeno que es trasladado, ¿no? Por los alveolos y luego se va pues al torrente sanguíneo y todo ello, y por ende ahí ocurre lo que es una buena circulación, ¿ya? Entonces, ambos trabajan de la mano, ¿ya? A ver, con respecto a la ventilación, respiración, que es el proceso mecánico de la respiración, pues aquí ya nos referimos desde que ingresa el aire a través de la cavidad oral o de la cavidad nasal o de ambos, pasa por la tráquea, ¿no? Lo que hablamos en lo que es el aparato respiratorio, ¿no? Entonces pasa por nuestra cavidad oral, también por la cavidad nasal, pasa por lo que es la tráquea, llega a los bronquios, esto se va a los alveolos y finalmente en lo que son pulmones, ¿no? En lo que son pulmones. Entonces, la ventilación o la respiración, nosotros lo realizamos para nuestro aporte de oxígeno a las células, ¿ya? Entonces, cuando nosotros hacemos que ingrese el aire, lo conocemos como inhalación. ¿Ya? Entonces, cuando inhalamos, ¿qué inhalamos? Lo que es el oxígeno. Y ya, como lo vuelvo a repetir, esto se va por lo que es el torrente sanguíneo, por los vasos sanguíneos, ¿no? Luego es trasladado pues a la sangre y todo ello. Y cuando hacemos la expiración, lo que nosotros eliminamos es el dióxido de carbono, ¿ya? Entonces, tenemos que inspirar y expirar. O sea, eso es un proceso mecánico que lo realizamos todos, sí o sí, a menos que tengamos una patología. Por ejemplo, hay personas que ya tienen los pulmones dañados porque son fumadores, pues ya recurrentes, ¿no? O tienen algún tipo de enfermedad. Entonces, ya ahí no está funcionando de una manera adecuada sus pulmones y ya de por sí ellos no pueden eliminar todo el dióxido de carbono y tampoco pueden adquirir el suficiente aporte de oxígeno, ¿ya? Entonces, eso es lo que ocurre. Hay enfermedades en las que, por ejemplo, los alveolos están destruidos y cuando estas personas inspiran, es decir, toman aire, sus pulmones se inflan de una forma tan exagerada que ya se les hace un poco complicado expulsar el aire. Ya ahí tenemos distintas enfermedades, que mencionarlas en realidad pues no es tanto, no nos va a aportar tanto a nosotros, ¿no? Pero se tienen enfermedades que son así, ¿ya? Con respecto a la circulación, este es otro proceso fisiológico, otro proceso normal que lo realiza nuestro organismo para poder pues vivir, ¿no? Cuando ocurre una lesión, esto se va a afectar, obviamente. Ya sabemos que el corazón está protegido por nuestra caja torácica y nuestro corazón actúa como una bomba, ¿ya? Nuestro corazón es una bomba. Entonces, para que esta bomba funcione, tiene que tener el líquido suficiente, con eso me refiero al aporte sanguíneo,
tiene que mantener también su concentración, ¿no? Con respecto, pues, al flujo sanguíneo también. Y también aquí tiene mucho que ver lo que es el espacio que va a tener el corazón, ¿ya? Entonces, lo mismo que yo iba mencionando en los pulmones, ¿no? Aquí en esta imagen, en la segunda imagen, que sí se observa, sí lo estás observando, ¿no? Hola, Rosalind, ¿me confirmas, por favor? Sobre la diapositiva, Miss. Sí, sí se observa bien. Sí, estamos en ventilación y circulación. Ya, bien. Entonces, como iba mencionando, ¿no? En lo que es circulación, cuando nosotros tenemos algún tipo de daño, algún tipo de lesión a nivel torácico, podemos hacer a que esta membranita que yo mencionaba hace un momento se rompa, ¿verdad? ¿Se acuerdan que eso yo iba mencionando lo que es el espacio pleural, que se puede llenar de aire, se puede llenar de sangre? Entonces, ese aire o esa sangre que está acumulada aquí de más hace a que también exista presión en el corazón. Mira, en esta imagen está bastante clara. Aquí en la parte derecha tenemos el pulmón que está siendo desplazado, al igual que el corazón. ¿Por qué? Porque este espacio pleural, esta parte azulita, ha crecido, cuando en realidad esto debe ser una lámina delgadísima, pues, ¿no? Una lámina delgadísima. Entonces ha crecido, se ha llenado de aire o se ha llenado de sangre y ha hecho incluso a que este pulmón se acorte, ¿no? Entonces no está teniendo la función correcta. Y no solamente afecta al pulmón, sino que toda esta presión que existe en el pulmón también está presionando el corazón. Entonces, imagínate que el corazón necesita cierto espacio para que haga sus contracciones, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? Ahorita podemos hacer un puño con nuestra mano y nosotros lo abrimos y lo cerramos, abrimos y cerramos. Para que se realice este proceso de abrir y cerrar necesitamos un espacio, pero si tenemos un espacio muy corto, no vamos a poder abrir la mano de una manera pues normal. Entonces vamos a abrirlo, pero cada vez se hace más reducido. Ya, entonces va cortándose el espacio y el corazón también va teniendo menos espacio. Y esto puede hacer a que el corazón deje de latir porque ya no va a tener el espacio para que haga lo que es la sístole y diástole, ¿no? Que es el proceso de contracción y relajación. Y esta persona puede morir. Entonces, eso con respecto a lo que es fisiología y también parte de fisiopatología, ¿no? Cuando se tiene algún tipo de daño. ¿Está todo claro hasta aquí? Sí, Miss. Está bien. Ya. Muy bien. Entonces, como ya hemos mencionado, existen dos mecanismos, ¿no? Los mecanismos que son contusos. Ya sabemos que contuso se puede dar con un objeto, un romo, por decirlo así. Por ejemplo, el contuso puede ser a una persona que está en un automóvil, tiene un choque frontal y tiene un golpe de todo el tórax en el timón. Ese, por ejemplo, es un mecanismo contuso. El que estamos viendo ahora en la imagen es una lesión o un mecanismo penetrante, cuando ya tenemos un arma que está dentro de nuestro cuerpo. Entonces, las lesiones penetrantes se pueden dar por objetos de diferente tamaño, pero que generalmente estos van a atravesar la pared torácica. Es decir, estos van a entrar a nuestra cavidad torácica y lo más probable es que van a lesionar órganos que están dentro del tórax, ¿ya? Entonces, como ya mencionaba, ¿no? Entre el pulmón y esa capa que yo mencionaba, eso es el espacio pleural. Entonces, cuando nosotros tenemos este tipo de lesiones, como observamos en ambas imágenes,
hacemos a que este espacio se pueda llenar de aire, lo que conocemos como un neumotórax, o se puede llenar de sangre, lo que vendría a ser un hemotórax. ¿Ya? Entonces, ya expliqué hace un momentito lo que ocurre, ¿no? Cuando se llena de aire o se llena de sangre, pues este espacio queda muy reducido para la función o para, claro, para la función normal de lo que son pulmones y para lo que son corazones. ¿Ya? Entonces, lo que puede ocurrir, por ejemplo, en este tipo de lesión claramente es un colapso de pulmón. ¿Ya? Es un colapso de pulmón. Esta imagen claramente es de un neumotórax abierto, ¿ya? Abierto. Imagínate, esta es una herida que está bastante abierta y por esta herida, ya por este orificio, va a ingresar aire. Va a ingresar aire a nuestra cavidad pulmonar y va a haber mucha presión a nivel de los pulmones y esta persona no va a poder respirar de una manera adecuada. Entonces, puede hacer a que ingrese aire, así como también va a hacer a que el aire de adentro va a ser expulsado por esta zona también. Entonces, el pulmón va a colapsar de cualquier manera. Esto ya es bastante grave, casi nosotros no podemos hacer mucho, en realidad, pues no, más que poder calmar una hemorragia y todo ello. Bien, ahora, cuando tenemos una lesión penetrante, dañamos lo que es pared torácica, dañamos lo que son órganos, hay muchos tejidos que son lacerados, hay muchos vasos sanguíneos que se han roto. Estos vasos sanguíneos, como están rotos, pues la sangre va a salir al exterior, se va a provocar una hemorragia, ¿verdad? Va a provocar una hemorragia. Entonces, esta hemorragia también va a provocar un hemotórax. Entonces, aquí estamos hablando de un paciente que es potencialmente grave, ya potencialmente grave. Tiene neumotórax, es decir, puede tener aire acumulado en los pulmones. Tiene hemotórax también porque hay bastante acumulación de sangre. ¿En dónde? En toda lo que es la pared torácica y ocurre lo que ya venía mencionando hace un momento, ¿no? Entonces, esto pues va a dificultar la capacidad de respiración del paciente, ¿ya? Entonces, bastante claro. Tenemos aquí dos patologías o dos complicaciones, por decirlo así, lo que es el hemotórax y lo que es el neumotórax, ¿ya? El neumotórax, colapso del pulmón, y lo que es hemotórax, acumulación de sangre en la cavidad torácica. Bastante sencillo. Bien. Y en lo que son las lesiones, pues por una fuerza contundente, ¿no? Es decir, una lesión contusa. Esto generalmente se va a dar por una fuerza que es aplicada en la pared torácica, ¿ya? Y también esta fuerza se va a transmitir hacia los órganos, especialmente en lo que son pulmones y lo que es corazón, ¿ya? Entonces, no solamente un golpe, aquí también pueden haber desgarros. ¿Se acuerdan cuando nosotros hablábamos de lo que es cinemática del trauma? Decíamos que por ejemplo, estamos en un vehículo, ¿no? Este vehículo está yendo a cierta velocidad y cuando choca, el vehículo se detiene. Pero nosotros, que somos los ocupantes del vehículo, todavía no nos detenemos hasta que nosotros también choquemos en un objeto. En este caso, este paciente se detiene cuando llega a chocar en el timón. Nosotros ya nos hemos detenido, pero nuestros órganos siguen en movimiento y nuestros órganos se van a detener cuando chocan en algo. En el caso de los pulmones y corazón, van a detener su movimiento recién en la pared torácica. Entonces, cuando nosotros hablábamos en cinemática de trauma de todo esto, mencionábamos que había lo que es compresión y lo que es el sillamiento. La compresión es la presión que tienen nuestros órganos, pero el sillamiento viene a ser cuando se desgarra, ¿no? Cuando por la fuerza que tienen nuestros órganos
para frenar, por decirlo así, o imagínate tu cuello cuando te chocas, tu cuello se va de adelante hacia atrás, ya, casi algo parecido ocurre en nuestros órganos. Entonces, no solamente existe un golpe, sino también existe desgarro. Existe desgarro de vasos sanguíneos, existe desgarro de tejidos, se puede romper la aorta, se puede romper muchos otros vasos y va a provocar una hemorragia interna, ¿ya? Una hemorragia interna. Hasta aquí no hay dudas, ¿no? No, Miss. Gracias. Ya. Con respecto a la evaluación, con respecto a la evaluación, nosotros vamos a tener que hacer como una historia clínica completa y una exploración física también, ¿ya? Es importante que nosotros conozcamos el mecanismo de lesión, sí, tenemos que saber si es penetrante, tenemos que saber si es contuso, tenemos que saber por qué se dio, si fue una caída, si fue un choque, ¿verdad? Eso ya lo sabemos porque eso lo vamos a realizar en evaluación de escena y en evaluación primaria, sí, ¿ya? Pero además de eso también nosotros podemos preguntarle a nuestro paciente, claro, si es que está consciente, ¿no? ¿Qué fue lo que ocurrió? Si es que presenta dolor, si es que el dolor es agudo, es punzante. Generalmente el dolor, cuando se tiene un tipo de lesión a nivel del tórax, el dolor se manifiesta cuando la persona intenta hacer sus esfuerzos respiratorios. Ustedes habrán escuchado en más de una vez, aquellas personas que se rompen las costillas, cuando respiran les duele. Ya, entonces eso es lo que ocurre. Y eso es lo que ustedes van a identificar en ese momento cuando tengan un paciente con lesión a nivel del tórax. Cuando este paciente respira, va a presentar lo que es el dolor. Además de eso, este paciente va a tener pues una sensación de falta de aire, puede estar mareado, va a estar confundido, ¿verdad? Va a tener todas esas manifestaciones clínicas. Bien, entonces eso es como una parte que nosotros vamos a observar, pero también tenemos que hacer una exploración física, ¿ya? Tenemos que palpar y también tenemos que escuchar, ¿ya? Tenemos que escuchar. Ahora, ahorita yo estoy hablando de estos puntos específicos, observación, palpación, auscultación. Pero antes de todo esto, ustedes ya saben qué es lo que tienen que hacer, ¿correcto? Ustedes ya saben que tienen que ir primero, evaluación de escena, evaluación primaria, ¿verdad? Evaluación secundaria. Entonces, ahí es donde ustedes van a hacer esto, de evaluación secundaria, que es un poco más exhaustiva. Ahí van a hacer lo que es observación, palpación, auscultación. ¿A qué nos referimos con observación? Nosotros vamos a ver el estado de nuestro paciente. Tal vez es un paciente que está pálido, es un paciente que está sudoroso, ¿verdad? Es un paciente que puede estar confundido, puede haber la presencia de cianosis, ¿no? Lo que es la coloración azul en la piel, la coloración azul en los labios, en la boca, en toda la boca completa. Si es que nosotros tenemos a un paciente que está cianótico, ¿no? O sea, sabemos que ha tenido un trauma a nivel del tórax y está cianótico, es decir, está con esa coloración azulada, violácea, sabemos que este paciente no está teniendo el aporte de oxígeno y por el contrario está teniendo una acumulación de dióxido de carbono. Fácil, ¿ya? Esta persona también puede tener una dificultad respiratoria, puede jadear, ¿no? Puede jadear, o cuando respira, por ejemplo, tiene lo que es el aleteo nasal. Cuando nosotros respiramos, es una respiración silenciosa, es una respiración que prácticamente ni siquiera lo observamos porque no es exagerada. Pero en este tipo de pacientes sí, va a estar jadeando, la respiración jadeante es pues como cuando ustedes han escuchado a unos perritos que están cansados, tal vez, o es una respiración rápida, ¿no? El aleteo nasal del mismo modo, ¿ya? Entonces, ¿qué más vamos a observar aquí? Si es que nuestra tráquea, es decir, el cuello está de una manera alineada, tal vez está desviado.
en el mismo tórax, si es que hay contusiones, hay abrasiones, hay laceraciones, ¿no? O sea, con esto me refiero a que si hay heridas, hay golpes. Vamos a ver si es que está simétrico. Puede que este paciente esté respirando y solamente una parte del lado derecho se eleve y el otro no, ¿verdad? Entonces, todo eso es lo que nosotros vamos a ir observando. Con respecto a la palpación, vamos a tratar de hacer una compresión suave de la piel, de la pared torácica, con nuestras manos y con nuestros dedos, pero esto tiene que ser de manera cuidadosa, ¿no? Entonces, si nosotros tocamos y ni bien tocamos, este paciente tiene una reacción, quiere decir que está hipersensible. O en todo caso, nosotros tocamos y escuchamos ruidos crepitantes. Los ruidos crepitantes generalmente lo vamos a escuchar cuando existe algún tipo de fractura, ¿ya? Cuando existe algún tipo de fractura. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a palpar. Con respecto a la auscultación, como lo vuelvo a repetir, nuestra respiración siempre es silenciosa. Si nosotros empezamos a escuchar o unos ruidos muy exagerados o esta respiración normal que nosotros conocemos empieza a ser un poco disminuido, también podemos estar ya con lo que es sospecha de un neumotórax o con lo que es sospecha de un hemotórax, ¿ya? Con un hemotórax. Ahora, en una clase anterior también yo les hice escuchar unos audios de unos sonidos de respiraciones anormales, no una respiración como con un silbido, una respiración con un ronquido, ¿no? O ruidos disminuidos. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a ir escuchando, ¿ya? Generalmente aquí podemos utilizar lo que es un estetoscopio, que nos va a ayudar a escuchar un poco más, pues, a profundidad, ¿no? A profundidad. Bien, ahora vamos a hablar ya netamente de lo que son lesiones, ¿no? Vamos a hablar de lo que son las fracturas costales. Em, a nivel prehospitalario, aproximadamente pues del 100% vamos a tener un 15% de pacientes que vamos a encontrar con fracturas costales. Ya eso está demostrado. A pesar de que nuestras costillas, como observan pues en esta imagen, nuestras costillas, nuestros huesitos costales están protegidos por músculos y por toda la piel, ¿no? Cuando existe algún trauma, pues estas costillas tienden a romperse también, ¿ya? Va a depender mucho de la energía que recibe nuestro cuerpo, ¿no? Es decir, del impacto, del mecanismo, sea contuso o sea penetrante. Entonces, para que se fracturen estas costillas, tiene que haber una energía bastante fuerte, porque no es que yo me choque pecho a pecho con una persona y ya se fracturen mis costillas, claro que no. Tiene que haber una fuerza bastante fuerte, valga la redundancia, ¿no? Entonces, una caída de una altura considerable, un choque automovilístico, mm, entonces, generalmente esos dos son los factores que pueden provocar una fractura de lo que son nuestras costillas, ¿ya? Entonces, aparte de lo que son fractura de costillas, se puede también tener desgarro muscular. Esto, por ejemplo, aquí en esta imagen, esta coloración rojiza, es característico de un desgarro muscular, ¿no? O en todo caso también de una contusión, ¿ya? Ahora, estas costillas rotas pueden perforar, como lo mencionaba, pulmones, puede perforar corazón, depende de la zona, ¿no? Si es que es derecha o izquierda. Al haber esta perforación, nuevamente lo vuelvo a repetir, puede existir la probabilidad de que este paciente tenga neumotórax o hemotórax. Esas dos palabras las vamos a escuchar hasta el final de la clase, ¿ya? Porque es lo que ocurre. Son las patologías que vamos a tener. Con respecto a la evaluación de las fracturas costales,
vamos a observar la manera en la que esta persona va a respirar, porque generalmente va a manifestar una dificultad respiratoria, ¿no? Entonces, cuando nosotros también vamos a palpar, cuando nosotros vamos a tocar, esta persona va a estar bastante sensible. Vamos a tocar y vamos a escuchar esos ruidos crepitantes. ¿Por qué? Porque los huesos están rotos. Puede ser una única fractura o en todo caso puede ser fractura múltiple, es decir, que una costilla esté rota en varios pedazos, ¿verdad? Entonces, esto es lo que va a provocar esos ruidos crepitantes que a nosotros nos va a ayudar a identificar que estamos frente a una persona que tiene una fractura, ¿ya? Entonces, ¿qué podemos hacer en este tipo de casos? Valorar lo que son los signos vitales, ¿ya? Nosotros vamos a ver la respiración. Esta persona puede tener fracturas costales y todos sus órganos pueden estar normal, es decir, el pulmón y el corazón. No siempre va a ocurrir la perforación de los órganos, ojo, no siempre va a ocurrir heumotórax, no siempre va a haber neumotórax. O sea, puede ser una persona que solamente tenga fracturas costales. Entonces va a depender mucho de sus signos vitales. Si nosotros vamos controlando funciones vitales, vemos que el corazón está pues de 70, 80, es decir, está dentro de lo normal, escuchamos también las respiraciones o contabilizamos, está dentro de lo normal, es un paciente que tiene 18 respiraciones por minuto, entonces está perfecto. Pero si nosotros ya vemos que este paciente tiene 12, 10 respiraciones, el pulmón, con respecto, perdón, al sistema respiratorio, ¿no? Con lo que es circulación, también el pulso puede estar acelerado o puede estar disminuido, entonces ahí es otra cosa. Quiere decir que ahí ya está habiendo compromiso de los órganos. Pero si no es así, en este caso de fracturas costales, solamente vamos a evaluar como un monitoreo, ¿no? Entonces, nuestro paciente está estable, tiene una fractura que no le va a provocar la muerte, ¿ya? En el momento no podemos aliviar el dolor porque nosotros no estamos indicados para darle algún tipo de medicación, no estamos autorizados. Entonces, lo que vamos a hacer en este caso, por ejemplo, es la inmovilización del brazo, ¿no? Que el brazo esté pegado, ¿no? Que esté pegado, podemos colocar vendas, podemos colocar un cabestrillo. La idea es inmovilizar para que este paciente pues no tenga dolor, ¿no? Mientras menos movemos a este paciente, menos dolor va a sentir, ¿ya? Menos dolor va a sentir. Entonces, es lo que podemos hacer en el caso de tener un paciente con fracturas costales, pues, ¿no? Entonces, ¿qué le vamos a pedir también a este paciente? Que tenga unas respiraciones profundas. Si bien es cierto, estas respiraciones profundas sí le van a provocar cierto dolor, pero es importante que esta persona respire profundo, porque de esta manera también nosotros nos va a ayudar a identificar que esta persona no ha tenido una afección a nivel del pulmón, es decir, sus pulmones no están afectados. Si nosotros le pedimos que haga una respiración profunda, y esta persona empieza a toser, esta persona empieza como que a ahogarse, ¿no? Entonces ya ahí posiblemente está teniendo algún tipo de complicación, ¿ya? ¿Hasta aquí tenemos alguna consulta? No, Miss. Ya, muy bien. Hasta aquí todo claro entonces. Continuamos con lo que es el tórax inestable, ¿no? Un tórax inestable generalmente ocurre cuando existe la fractura de dos o más costillas, más o menos como puedes observar en esta imagen, como pueden observar en esta imagen, ¿no? Entonces, cuando existen estas fracturas, hace a que los músculos respiratorios que nosotros tenemos se van a, se van a contraer. Y es lo que ocurre en la inspiración y en la expiración. Cuando nosotros inspiramos, ya hacemos la inspiración, los músculos se contraen. Y cuando expiramos, los músculos se relajan. Entonces, cuando se tiene este tipo de lesiones,
hace a que haya una contracción y una relajación anormal. Ya existe un movimiento anormal ya de lo que es la caja torácica. Entonces, al igual que una fractura de costilla simple, aquí nuestra evaluación se va a basar en lo que son los síntomas de nuestra víctima, ¿no? Si es que presenta dolor, si es que el dolor es muy intenso, si es que este paciente siente dolor al momento de respirar, sobre todo cuando hace las respiraciones profundas, ¿verdad? Entonces, también vamos a observar aquí lo que es la coloración de la piel, si es que está pálido, si es que está cianótico. Ya sabemos que si es que está cianótico es porque no está teniendo suficiente aporte de oxígeno, entonces nuestros pulmones están siendo comprometidos. ¿Ya? Es bastante sencillo. El mismo cuerpo, el mismo organismo a nosotros nos va a ayudar a identificar, a saber qué es lo que está ocurriendo, porque muchas veces podemos tener a un paciente que está consciente y ese paciente nos va a decir, tengo esto, siento esto, no puedo respirar, pero si es un paciente que está inconsciente, nosotros vamos a tener que identificar todas esas señales, esos signos y síntomas que va a manifestar nuestro paciente. Entonces, nosotros vamos a tener que diagnosticar de acuerdo a nuestra observación, de acuerdo a la palpación, de acuerdo a la auscultación que nosotros vamos a realizar en el momento, ¿ya? Del mismo modo, al igual que en la fractura, en este tipo de casos también nosotros vamos a tratar de hacer lo que es la inmovilización, sobre todo la inmovilización de los miembros, ¿no? Para que no esté levantando los brazos, que es lo que le va a provocar el dolor. Y vamos a ir controlando de una manera, pues, es decir, vamos a monitorear sus funciones vitales cada cierto tiempo para ver si es que está habiendo algún tipo de daño y todo ello, ¿ya? Aquí vamos a ver un videíto. A ver. Mm, Ay, creo que no se escucha. A ver, un momentito. Ya, el video no tiene sonido. Básicamente es para que ustedes puedan observar cómo es la respiración en este tipo de pacientes que tienen el tórax inestable. Es decir, que tienen la fractura de algunas costillas. ¿Ya? Entonces, aquí ustedes están observando, está claramente que hay una pérdida de continuidad de nuestro tejido. Ya, ay, a ver, creo que he escogido un video que no se escucha. Entonces, aquí, por ejemplo, hay un como un hundimiento, ¿no? No está nuestra caja torácica de una manera correcta. Entonces, aquí hay fractura, está a simple vista. Y de esta manera funcionan pues lo que son los músculos, ¿no? Cuando esta persona respira, cuando inspira y cuando expira. Existe un movimiento anormal. Entonces, de esta manera va a respirar este paciente que nosotros vamos a evaluar, ¿ya? Continuamos entonces con las diapositivas. Bien. ¿Hasta aquí hay dudas? Creo que no hay dudas, ¿verdad? Continuamos con lo que es neumotórax, ¿no? El neumotórax yo lo he venido mencionando de,
Un momento, por favor. Bien, entonces el neumotórax lo hemos venido mencionando de manera repetitiva, ¿no? El neumotórax va a ocurrir en cierto porcentaje en aquellos pacientes que ya son considerados graves, ¿ya? Son considerados graves. Podemos tener un neumotórax simple o podemos tener un neumotórax abierto o lo que es pues un neumotórax a tensión. El neumotórax simple generalmente corresponde a la presencia de aire dentro del espacio pleural, lo que yo iba mencionando hace un momento, ¿no? Tenemos, por ejemplo, aquí una lesión que es penetrante, ¿ya? Que hace que haya un orificio en la que esta cavidad, este espacio pleural crezca. ¿Están observando la imagen? ¿Sí se puede ver? Sí, mis neumotórax. Ya, muy bien. Entonces, miren en esta parte donde yo estoy moviendo el mouse. Aquí tenemos el pulmón. Esta es la membrana pleural, ¿no? La pleura. Aquí el azulito es el espacio pleural. Entonces, este es el espacio normal. Esta es la proporción normal que tiene que existir. Pero cuando ya ingresa aire, esta parte azulita empieza a crecer. Entonces, empieza a crecer y lo que hace es comprimir al pulmón. ¿Ya? Comprime el pulmón. Entonces, cuando nosotros hacemos el mecanismo de ventilación, cuando nosotros respiramos, nuestros pulmones se tienen que extender, se tienen que expandir, sí o sí. Pero como ya no tiene espacio, entonces aquí está ocurriendo ese tipo de neumotórax. Entonces, aquí nuestro pulmón puede colapsar. Ya, nuestro pulmón puede colapsar. Entonces, aquí nuestros pacientes van a manifestar lo que es dolor, van a manifestar dificultad respiratoria y esto se puede ir agravando a medida que van pasando los minutos, ¿ya? Se va a ir agravando a medida que van pasando los minutos. Entonces, para nuestro manejo, ¿ya? Aquí podemos hacer un procedimiento que ya lo voy a explicar más adelante, con la finalidad de sacar este aire, ¿ya? Porque este aire es anormal dentro de nuestro organismo. Entonces, sí podemos hacer un procedimiento que nos ayude a sacar este aire, ¿ya? Y además de eso también, pues nosotros tenemos que ir verificando cuántas respiraciones tiene por minuto. Si es que tenemos un oxímetro también, vamos a ver cómo va su porcentaje de oxígeno en lo que es la sangre, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a ir viendo. La posición de nuestro paciente muchas veces es más cómodo cuando está semisentado, ¿ya? Pero va a depender mucho de la comodidad del paciente. Si el paciente está cómodo echado, lo vamos a dejar echado. Si es que el paciente está sentado, lo vamos a dejar sentado. Tenemos lo que es un neumotórax abierto. Un neumotórax abierto, como observamos en este tipo de imágenes, pues, ¿no? En esta imagen que podemos ver aquí. Aquí implica lo que es el aire que está ingresando también al espacio pleural, también se va a colapsar lo que es el pulmón. Y aquí hay una comunicación, o sea, hay una comunicación directamente entre el espacio externo y el espacio pleural, ¿ya? Es decir, está ingresando aire por este orificio, porque hay un orificio que está conectando directamente a los pulmones. Esto se puede dar por heridas pues con un arma de fuego, por incrustaciones, un cuchillo, una varilla y todo ello. ¿Ya? Entonces, cuando el paciente va a intentar inhalar,
¿ya? El aire va a ingresar por lo que es nariz, boca y también puede ingresar por aquí. También puede atravesar lo que es esta herida abierta y va a ingresar al espacio pleural y va a ejercer una presión en lo que es nuestra pared torácica. Todos nuestros músculos respiratorios también van a tener una presión. Entonces el flujo de aire también va a estar aquí alterado, ¿no? Va a estar el flujo de aire alterado. Entonces aquí puede haber una salida de aire o puede también haber un ingreso de aire, ¿ya? Porque estamos teniendo un orificio de entrada constante. Entonces, del mismo modo, aquí nuestros pacientes van a manifestar dificultad respiratoria. Este paciente va a estar bastante ansioso, va a tener una respiración muy rápida. Ojo, aquí es diferente. Cuando tenemos un neumotórax abierto, es decir, cuando tenemos una lesión abierta a nivel del tórax, este paciente va a tener una respiración bastante acelerada, mayor de 20 por minuto, 25, 30 respiraciones por minuto, que ya está considerado fuera de lo normal. El pulso también va a estar elevado, ¿ya? El pulso va a estar elevado en este tipo de casos. En cuanto al manejo, lo que nosotros podemos hacer es sellar, es como que tapar este orificio. Pero, ojo, no es que nosotros vamos a taponearlo de una manera así completa. Lo que nosotros podemos hacer aquí es como un bolsillito, ¿no? Es decir, ponemos, por ejemplo, una gasa y pegamos por las tres partes, por aquí, por arriba y por el costado. Y por la parte de abajo lo dejamos abierto. ¿Por qué? Para que en caso de que no exista un colapso pulmonar. Pero es importante cubrirlo. Ya es importante cubrirlo. Aquí también vamos a observar un videíto. A ver. En el proceso Ya. En el proceso respiratorio normal, los pulmones se expanden y contraen dentro de la cavidad torácica. Los pulmones están encapsulados por dos capas de tejido, como si fuera un puño metido en un globo. El espacio entre las capas, denominado cavidad pleural, está lubricado de manera que los pulmones puedan deslizarse cómodamente por la pared torácica. Cuando el aire penetra en este espacio, se denomina neumotórax. El tipo de neumotórax denominado neumotórax traumático puede deberse a una lesión en el tórax. Una lesión penetrante en el tórax puede causar un pequeño desgarro en la superficie del pulmón que permite el ingreso de aire a la cavidad pleural, donde queda atrapado. La pequeña bolsa de aire ejerce una presión excesiva en el pulmón y lo hace colapsar. El neumotórax espontáneo no es causado por ninguna lesión, sino que es la consecuencia de ciertas enfermedades pulmonares como el asma, el enfisema o la EPOC. Pueden formarse pequeños sacos llenos de aire denominados flictenas en los pulmones. Cuando las flictenas se rompen y liberan aire a la cavidad pleural, la presión del aire sin expulsar hace colapsar el pulmón. Sin embargo, el neumotórax espontáneo también puede originarse en una persona no expuesta a factores de riesgo ni enfermedades evidentes. Esta afección es más común en los fumadores y en los hombres de 20 a 40 años. Un neumotórax a tensión es una complicación grave que puede derivar de cualquier tipo de neumotórax. Si la bolsa de aire acumulado continúa creciendo debido a que el aire no puede expulsarse, el aumento de la presión en la cavidad pleural puede desplazar el corazón y los vasos sanguíneos principales al otro lado del tórax. Cuando se produce el desplazamiento, la presión arterial baja significativamente. Es una afección que pone en riesgo la vida y requiere atención médica inmediata. A ver.
Bien, entonces aquí se explica ya Ingreso de aire a la cavidad claro, pleural. ¿no? Lo que es, ay Dios. Aquí ya podemos ver mucho más claro lo que es el neumotórax, ¿no? Esta es la cavidad pleural que yo les iba mencionando, ¿no? La cavidad pleural, es decir, el espacio normal que existe porque los pulmones también están recubiertos por esta membrana, ¿ya? Cuando tenemos una lesión penetrante, que esto es por un arma, un cuchillo, este espacio empieza pues a darse de una manera anormal. Miren, empieza a crecer ese espacio pleural. Ya empieza a crecer ese espacio pleural y ahí está bastante claro en este videíto, ¿no? Crece, crece, crece este espacio pleural, los pulmones empiezan a comprimirse y puede haber un colapso, ¿ya? Y no solamente se comprimen los pulmones, también puede comprimirse lo que es el corazón, ¿ya? Miren, va desplazando, va desplazando. Ya, bastante claro este video. Bien, ¿tienen alguna duda hasta aquí? No, Miss, por mi parte no. Ya, los demás chicos, ¿alguna consulta? Bien, entonces espero que todo esté claro. Lo siguiente que vamos a tener es el hemotórax, ¿ya? Lo anterior era el neumotórax, cuando se llena de aire. El hemotórax, como lo dice su nombre, la palabra hemo se refiere a sangre. Entonces, aquí hay una acumulación de sangre en lo que es el espacio pleural, ¿ya? Hay una acumulación de sangre en el espacio pleural. Entonces, lo mismo, ¿no? Esta acumulación de sangre va a generar una presión, va a desplazar lo que son pulmones y a lo que es también el corazón, porque del mismo modo, así como acá tenemos un espacio pleural, en el corazón tenemos lo que es el pericardio, ¿ya? Entonces, lo mismo, ese pericardio se puede llenar de sangre cuando está dañado y el corazón no va a tener el mismo espacio para su funcionamiento. Ya no va a tener el mismo funcionamiento. Esta sangre puede provenir de los mismos pulmones, de algunos vasos sanguíneos que se han roto tal vez por algún desgarro, por la contusión que ha habido, por el golpe, o como hubo una lesión penetrante, pues este pulmón empieza a sangrar, ¿ya? Cuando hablábamos del neumotórax, había aire que ingresaba del exterior, pero lógico, cuando hablamos de hemotórax no va a ocurrir eso, pues, ¿no? Entonces, esta sangre proviene de eso, de las paredes del tórax, de los vasos sanguíneos, de los mismos pulmones, los vasos pulmonares y todo ello. Bien, entonces, esta persona va a tener dificultad respiratoria definitivamente. ¿Ya? Si bien es cierto, nosotros no vamos a poder saber la cantidad de sangre pues que está siendo acumulada aquí, porque eso ya lo van a poder ver por una radiografía, ¿no? Por unos exámenes ya de imágenes mucho más especializados. Entonces, lo que esta persona va a manifestar es dolor torácico, va a tener dificultad respiratoria, sus signos vitales van a estar alterados. Entonces, esto es una hemorragia interna. Sabemos que una hemorragia interna que hace a que el paciente manifieste piel pálida, confundido, ¿verdad? La respiración, el pulso, todo va a estar alterado, ¿ya? Entonces, eso es lo que va a manifestar nuestro paciente y además de ello también vamos a encontrar ruidos respiratorios anormales, ¿ya? Ruidos respiratorios anormales.
Con respecto al manejo en este tipo de pacientes, nosotros vamos a tener que ir monitoreando de manera constante, sobre todo sus funciones vitales. En este tipo de pacientes sí o sí tenemos que aportarle oxígeno. Ya tenemos que aportarle oxígeno porque los pulmones no están funcionando de una manera correcta. Incluso en algunos casos se hace pues lo que es la intubación endotraqueal, se puede colocar algún otro dispositivo que también ya lo hemos enseñado en lo que es vía aérea y ventilación. Entonces podemos utilizar ese tipo de procedimientos. Bien. Y en este tipo de casos pues el traslado inmediato, ¿no? También aquí hay otros procedimientos en los que por aquí introducen como una jeringa o un catéter y hacen a que drene, es decir, sacan esta sangre, porque acá está habiendo una presión, hay mucha presión. Entonces sacan esta sangre, el pulmón vuelve prácticamente a su estado normal, ¿ya? Pero ojo, con eso no me refiero a que es la solución. Cuando hacemos el drenaje, hacemos a que no haya tanta presión, pero va a seguir existiendo el sangrado interno, va a seguir existiendo esto. Entonces, el traslado tiene que ser de inmediato, ¿ya? Ojo, el traslado inmediato se hace a todo paciente que tiene sospecha de hemorragia interna. No podemos esperar mucho tiempo, ¿ya? Y este es el procedimiento que yo les iba mencionando, ¿no? Lo que es la descompresión con la aguja. En este tipo de casos hablamos del neumotórax, ¿ya? Neumotórax, acumulación de aire anormal, ojo, ¿ya? Entonces, ¿cómo hacemos esta descompresión con una aguja? Primero, vamos a confirmar que este paciente tenga neumotórax. ¿Cómo sabemos que tiene neumotórax, chicos? Porque este paciente tiene dificultad respiratoria, ¿no? Tiene dificultad respiratoria sobre todo, puede estar cianótico, puede estar pálido, ¿verdad? Está confundido. Entonces, de esa manera nosotros confirmamos un neumotórax, ¿ya? La respiración sobre todo. Entonces, después de que nosotros ya confirmamos que tenemos este tipo de pacientes, vamos a localizar aquí más o menos a la altura del segundo espacio intercostal, es decir, primera, segunda, y en ese espacio de las costillas vamos a hacer una línea, ¿ya? Y ahí nosotros vamos a introducir lo que es la aguja. Entonces, después de que nosotros identificamos, hacemos la asepsia, porque ojo, esta aguja va a llegar hasta adentro, hasta la zona interna de nuestros pulmones. Hacemos la asepsia correspondiente, ya hacemos la asepsia correspondiente, y es ahí donde ya nosotros empezamos a colocar esta aguja. Ahora, esta aguja, pues prácticamente es como un catéter, ¿no? Es como un catéter. Ojo, esto tiene que ir entre las costillas, ¿ya? Entre las costillas. Ahora, una vez que nosotros vamos ingresando, vamos a sentir que empieza a escapar el aire por aquí. Entonces, por ejemplo, si es que nosotros introducimos unos 2 centímetros y ya vemos que empieza a escapar el aire, ya no vamos a introducir más la aguja. ¿Por qué? Porque podemos perforar órganos, podemos perforar más tejidos. Desde el momento en el que nosotros ya observamos que está existiendo esta salida de aire, es ahí donde nosotros vamos a parar, ¿ya? Vamos a parar. Y ahora, una vez que nosotros sabemos que ya se está expulsando el aire, lo vamos a fijar. No es que lo vamos a retirar, ¿por qué? Porque, ojo, esto está llenándose de manera constante. Entonces, esto nos va a ayudar a que el aire siga saliendo para que no exista presión a nivel pulmonar, no exista una presión pulmonar. Entonces, aquí nos dice, ¿no? Debemos dejar colocado el catéter en el lugar y retirar la aguja. Bueno, eso ya lo sabemos, pues, ¿no? Lo que queda dentro
no es la aguja, lo que queda dentro es el catéter, es decir, el plastiquito. La aguja no la podemos dejar porque vamos a lesionar. Lo mismo cuando nos ponen una vía, ¿no? Con la aguja perforan, pero luego retiran y se queda lo que es el catéter. Entonces, aquí nosotros vamos a escuchar el flujo de aire que está saliendo, el flujo de aire que no está escapando. Si es que no escapa el aire, ya, si es que no escapa el aire, no es que vamos a volver a hincar y vamos a volver a buscar y a escuchar, no. Dejamos ahí el catéter y trasladamos, ya trasladamos. No vamos a hacer otro tipo de acciones, ¿ya chicos? ¿Hasta ahí tenemos alguna duda? ¿Tenemos dudas? Bien, creo que no hay dudas. Entonces, em, luego de ello vamos a ir auscultando de manera también constante, ¿ya? Cuando nosotros hemos identificado a nuestro paciente que tiene neumotórax, hemos visto que este paciente tiene dificultad respiratoria, es decir, está respirando de una manera lenta, no tiene una respiración adecuada. Cuando nosotros ingresamos el catéter y ya salió el aire, esta respiración tiene que tratar de estabilizarse. Y es lo que nosotros vamos a escuchar. Los ruidos respiratorios tienen que aumentar. Es lo que vamos a ir escuchando de manera constante. ¿Ya, chicos? Es lo que vamos escuchando de manera constante. A ver, vamos a escuchar también estos videitos. Vamos a ver estos videos más explicativos. Hoy en Prehospital TV vamos a ver el manejo del neumotórax a tensión. No mováis que comenzamos. En primer lugar vamos a definir un neumotórax. Consiste en la entrada de aire en el espacio pleural, que es la cavidad que se encuentra entre la pleura parietal y la pleura visceral. En condiciones normales, aquí no debe haber nada. Cuando entra aire, puede producirse el colapso del pulmón y llevar incluso a la muerte del paciente. Según su etiología, el neumotórax puede ser espontáneo, secundario a enfermedades, traumático o iatrogénico. En estos casos, lo más importante es detectar cuando estamos ante un neumotórax a tensión, pues de nuestra rápida actuación depende de la supervivencia del paciente. Los síntomas que vamos a encontrar son síntomas de dificultad respiratoria y de dificultad en el retorno venoso. En primer lugar, vamos a encontrar un paciente taquipneico, taquicárdico, hipotenso y sudoroso, con ingurgitación yugular, que incluso en los casos que el paciente esté hipotenso podemos no tenerla. Va a haber también una desviación de la tráquea hacia el lado contrario al neumotórax. Va a haber una ausencia unilateral del ruido respiratorio. Vamos a encontrar un timpanismo a la percusión. En última instancia podemos tener también cianosis y en algunos casos se produce un enfisema subcutáneo por la entrada de aire bajo la piel. Una vez hemos localizado que tenemos un neumotórax a tensión, vamos a pinchar al paciente. Aquí tenemos la clavícula, justo por debajo el primer espacio intercostal, la segunda costilla, segundo espacio intercostal. Pues en este lugar, justo por el reborde superior de la tercera costilla, en línea medio clavicular, tenemos el punto de punción. Cuando vayamos a conectar la jeringa con suero al catéter, tenemos que tener la precaución de quitarle este tapón. De hecho, si no, no va a conectar. Le quitamos el tapón
conectamos la jeringa y quitándole la funda ya lo tenemos preparado para pinchar. Vamos a limpiar un poco la zona con gasas con antiséptico, ¿vale? Y con guantes estériles vamos a realizar el abón en primer lugar. Ponemos el bisel perpendicular a la piel. Aquí tenemos la segunda costilla, segundo espacio intercostal, borde superior de tercera costilla. Realizamos el abón. Desde la piel hasta espacio pleural. Una vez realizado el abón, vamos a proceder a la punción con el catéter, que será del número 14 o del número 16. Para ello vamos a el reborde superior de la tercera costilla, perpendicular al paciente, vamos introduciendo. Conforme vamos metiéndonos hacia adentro, debemos ir aspirando y vamos a localizar que estamos en el neumotórax cuando al aspirar entran burbujas en la jeringa de suero. Una vez estamos en la localización del neumotórax, vamos a proceder a retirar la jeringa con la guía metálica. Vamos a conectar la llave de 3 pasos con el alargador. Una vez conectada la llave de 3 pasos con alargador, conectaremos aquí la válvula de Heimlich, en caso de que dispongamos de ella. Un método alternativo es poner, en vez de la válvula de Heimlich, si no disponemos de ella, un dedo de guante estéril. Lo cortamos en los dos extremos y esto lo fijaríamos aquí al angiocatéter con una seda. Le haríamos un nudo, ¿vale?, para que actúe de válvula unidireccional, de manera que cuando el paciente inspire no va a entrar aire porque se va a colapsar y al expirar permite la salida de aire. Otra opción es no colocar nada en este extremo del catéter, de manera que ya hemos conseguido pasar de un neumotórax a tensión a un neumotórax abierto, que aunque es peligroso, el paciente no corre tanto peligro como en el caso anterior y así ganamos unos minutos hasta llegar al hospital. Recordaros que también es muy importante colocar oxígeno al paciente. Lo vamos a hacer con una mascarilla reservorio con oxígeno al 100%, ya que la administración de oxígeno ayuda a la reabsorción del neumotórax. Muchas gracias por ver el vídeo. Compartidlo si os ha gustado, suscribiros. Ya, esa es la técnica que les estaba mencionando hace un momento. Cuando tenemos un neumotórax y pues vamos a sacar lo que es el aire, ¿no? Vamos a sacar lo que es el aire. Se explicó primera, segunda, tercera costilla. En ese espacio se palpa y es ahí donde vamos a colocar la aguja, ¿no? Primero le coloco un anestésico porque pues definitivamente provoca cierto dolor, ¿no? La limpieza, la asepsia. Aquí introduce la aguja, ¿no? Lo que deja es el catéter. Miren, aquí eso es lo que yo me refería, ¿no? Cuando ya ingresó, ya observa que hay salida de aire, entonces la aguja ya no ingresa más, ¿ya? Ahí es donde retira la aguja. Ya no va a seguir ingresando porque si no vamos a provocar más daño, ¿ya? Hasta ahí llega la aguja, ahí coloca pues esta vía, ¿no? Esta llave, porque va a ir saliendo el flujo continuo, ya sale de manera continua. Lo coloca esto o también, como menciona, puede colocar un guantecito o lo deja simplemente así, libre, ¿no? Sobre todo para la protección. Y básicamente en eso consiste. Ahora, no es complicado. Ya no es complicado, podemos hacerlo, podemos salvar una vida, sí, definitivamente. Ya no es que necesitemos tanta preparación tampoco. Sí, sí se puede hacer. ¿Ya, chicos? ¿Alguna duda con respecto a ese procedimiento? ¿Alguna duda? ¿Todo está claro? Sí, Miss. Ya.
Y finalmente, por aquí tenemos otro videíto. A ver. Herida penetrante en tórax. Herida soplante. Las heridas penetrantes en tórax o cuello pueden generar graves lesiones en las vías respiratorias o estructuras pulmonares. Observe esta lesión. La presencia de burbujas de aire que salen a través de la herida pueden ser un indicativo de lesión en las vías respiratorias o estructuras pulmonares que comprometen la vida del lesionado. ¿Cómo ayudar al lesionado? Recuerde mantener a mano un botiquín de primeros auxilios. Algunos elementos útiles para este caso pueden ser guantes, mascarilla, tijeras, microporo, una envoltura plástica y apósitos de gasa. El procedimiento a realizar es muy sencillo, pero puede ser la única opción en primeros auxilios para salvar la vida del lesionado. Tome la envoltura plástica, córtela de forma rectangular y de un tamaño mayor al de la herida. Observe cómo realizar este procedimiento. Al tener lista la envoltura plástica, tome la gasa y seque muy bien la piel junto a la herida, para evitar que el microporo o el esparadrapo se despeguen. Puede dejar sin secar la zona por donde escurre la sangre. En este caso, la sangre escurre hacia la zona de la clavícula. Ahora, tome el plástico que ha recortado y ubíquelo sobre la herida. Con cinta adhesiva, pegue a la piel 3 de los 4 bordes del plástico. Deje libre el extremo por donde observa que escurre la sangre. Este procedimiento se conoce como el apósito de 3 puntas. Este apósito funciona como una válvula, permitiendo que a través de la herida salga aire y evitando que a través de la herida ingrese aire al espacio pleural. Cuando el lesionado inhala, la succión generada en el tórax cierra la válvula. Cuando el lesionado exhala, la presión del aire que sale abre la válvula liberando la presión. Recuerde, es recomendable que el extremo sin adherir sea por el cual escurre la sangre. Así que si el lesionado está sentado, la sangre puede escurrir hacia la zona abdominal o uno de los flancos. Esta lesión es conocida como neumotórax abierto y significa que hay acumulación de aire alrededor de los pulmones por una lesión penetrante en tórax. El neumotórax puede estar acompañado de un hemotórax, el cual representa acumulación de sangre en el espacio pleural, situación que puede generar dificultad respiratoria grave y pérdida masiva de sangre en el lesionado, conduciendo a la muerte. Bien, entonces esa es la técnica que aquí nos dice de las 3 puntas. Lo que yo le mencionaba de la técnica del bolsillo, ¿no? En la que solamente cubres 3 partes, ¿ya? Cubrimos 3 partes. Dejamos este espacio para que exista como aquí menciona, ¿no? Cuando respira, como una válvula. Bien, ¿alguna duda hasta aquí? No hay dudas, ¿no? Entonces, aquí tenemos
bueno, como un escenario, como para imaginarnos que está ocurriendo, pues, un escenario, ¿no? Un caso. Entonces nos dice, ¿no? A usted y a su compañero se les despacha a un área de construcción industrial por un trabajador que ha sido golpeado por un fragmento de metal. Bien, entonces, cuando nosotros llegamos, nos encontramos en la entrada al oficial de seguridad de sitio que nos lleva hasta el área de trabajo, ¿no? Entonces, durante el camino, este oficial nos dice que este paciente ha estado ayudando a instalar unas varillas metálicas y cuando volteó para coger otra, se encontró con el extremo de una que su compañero apenas había recortado, le cortó la camisa y puncionó el tórax. Entonces, aquí estamos frente a una lesión penetrante, ¿verdad? Una lesión penetrante. En el área de trabajo, nosotros nos encontramos a un hombre aproximadamente de 35 años. Está sentado sobre unas tablas, está inclinado hacia adelante y está sujetando el lado derecho del tórax con un trapo. Le preguntamos qué es lo que pasó, nos trata de explicar, pero se detiene cada 5 o 6 palabras. Entonces está teniendo una dificultad respiratoria. Cuando nosotros movemos el trapo, notamos que hay una laceración de 5 centímetros de longitud aproximadamente, con una pequeña cantidad de burbujas de aire en un líquido teñido de sangre. Entonces, a ver chicos, hemos visto un video bastante claro que nos ha explicado, ¿no? Cuando nosotros tenemos una laceración a nivel del tórax, tenemos la presencia de burbujas que está teñido por un líquido, pues, que es sangre. ¿Frente a qué tipo de caso estamos? A ver, estamos por aquí, somos 4. A ver, chicos. Lesión penetrante, hay sangrado, hay presencia de burbujas. ¿Frente a qué estamos? Bueno, estamos frente a un neumotórax abierto, ¿ya? Porque tenemos una laceración de 5 centímetros. Entonces, de acuerdo a lo que se les ha mencionado, una persona que tiene un neumotórax abierto está bastante confundido, tiene un pulso acelerado, tiene dificultad respiratoria, se escuchan ruidos respiratorios disminuidos también, ¿ya? Y no encontramos otros hallazgos físicos. Entonces, lo que nosotros vamos a evaluar en ese paciente, ¿qué vamos a evaluar? Si es que tiene dificultad respiratoria, si es que presenta otro tipo de lesiones que ponen en riesgo la vida, ¿no? ¿Cuáles son las intervenciones que nosotros vamos a realizar en este campo prehospitalario, verdad? ¿Cómo vamos a trasladar al paciente? Todo eso es lo que nosotros tenemos que pensar en ese momento, ¿ya? ¿Cómo trasladarlo? ¿Qué otras lesiones tiene? ¿Cómo vamos a intervenir? ¿Cómo vamos a modificar o cómo vamos a revertir estos problemas que está teniendo? Y obviamente, ¿qué otras lesiones también sospechamos? Entonces, la persona está teniendo dificultad respiratoria. Tenemos una laceración. Se está quejando de dolor. Hay salida de burbujas. Estamos frente a un paciente que tiene lesiones graves y potencialmente su vida está en riesgo. Entonces, este paciente está en alerta, ¿ya? Este paciente tiene que ser atendido lo más pronto posible. Si nosotros sabemos colocar una vía permeable, en el momento le vamos a colocar una vía permeable. ¿Podemos hacerlo? Sí, claro que sí. ¿Ya? Pero
lo que ahorita pues nosotros tenemos que hacer es con respecto a su dificultad respiratoria, porque prácticamente eso es lo que lo va a matar, ¿cierto? Entonces, tenemos un neumotórax abierto, lo que tenemos que hacer es tapar la zona. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con un apósito de las 3 puntas, un apósito oclusivo, el apósito en forma de bolsillo, el que solamente se protege por 3 partes. Vamos a proporcionarle lo que es el oxígeno suplementario, podemos hacerlo por una máscara de oxígeno, podemos ponerle un tubo endotraqueal si lo necesita, podemos ponerle una cánula orofaringea, ya sabemos cómo colocar esos dispositivos y ahí le vamos a dar lo que es el aporte de oxígeno. ¿Ya? Entonces, es todo lo que nosotros vamos a hacer. No tenemos otras acciones más por realizar. ¿Ya? Y obviamente todo lo que es el monitoreo de las funciones vitales, pues, ¿no? Controlar respiración, controlar pulso, también estar evaluando su estado de conciencia, ¿no? Su estado de conciencia. Bien, chicos, entonces, ¿tenemos alguna duda hasta aquí? ¿Hay dudas? ¿Todo está claro? A ver, chicos, ¿me están escuchando? ¿Me confirman, por favor? Sí, Miss. Ya. Bien, entonces, con eso terminaríamos la clase del día de hoy, ¿ya? Ya que veo que son 4 chicos, por favor, quiero mencionarles, ya que no han estado en las clases pasadas, que el día sábado vamos a tener una evaluación de los temas 10, 11 y 12. ¿Ya? 10, 11 y 12, esos temas ya están en su plataforma, las preguntas van a ser bastante sencillas. Y el sábado estarían dando esa evaluación porque estamos atrasados, pues, ¿no? Por el tema de las fiestas y todo ello. Ya, chicos. Entonces, ya les voy a estar informando por el grupo a partir de qué hora van a poder dar su examen. Y con eso terminaríamos la clase del día de hoy. Si es que no tienen alguna otra duda, estaríamos terminando. Ok, Miss, gracias. Ya, chicos.